comunicación con la abogada Sara Parquet. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Todo Buenas bien, tardes, estamos doctora. acá con Lucas Aracho, doctora. Queríamos interiorizarnos un poco de esta decisión que da el Tribunal de Apelaciones. Finalmente otorga el arresto domiciliario para su cliente, doctora. Sí, así mismo, es por ahí 4:29 del día de hoy. eh, Revoca el auto interlocutorio que había dictado la jueza Cintia Lovera, que es por la cual se mantenía la prisión preventiva. Y lo que dice la parte resolutiva es que se implementen las medidas asegurativas para la sustitución de la prisión preventiva, entre ellas dice las previstas en el 245, que es el arresto domiciliario, con la modalidad que establezca la juzgadora primaria, como condición previa para restituir efectivamente la libertad ambulatoria. O sea que una vez que lo que nosotros de esta lectura tenemos es que provisoriamente va a dar el arresto domiciliario hasta que nosotros completemos, si es que fuera el caso, ¿verdad?, las garantías que exija la jugadora para tener la libertad ambulatoria. Eso es lo que dice. Claro, como paso previo a la libertad, algo así menciona la resolución, doctora, Sí, ¿verdad? así mismo, así mismo. Leí textualmente porque me dijo que Mm. tengo que leer bien y dice, dice, te voy a leer Sí, Sí, textualmente. sí, adelante, doctora. adelante, doctora. Revocar el auto interlocutorio 984 de fecha 24 de noviembre del 2022 por los fundamentos presentemente expuestos, debiendo la ACO implementar las medidas asegurativas que se refieren a las fianzas reales, yo te agrego eso, ¿verdad?, Ujú. necesarias en calidad de sustitución de prisión entre las previstas en el artículo 245 y el arresto domiciliario, con la modalidad que establezca la jugadora como condición previa a la restitución efectiva de la libertad ambulatoria. O sea, yo si hago una lectura de esto, lo que le dice a la jueza es darle por ahora el arresto, Sí. que ellos completen todas las medidas asegurativas, verifique usted eso y después le da la libertad ambulatoria. Una vez que se Sí, cumpla con esas medidas. así mismo es. Sí. Y estábamos conversando aquí con Liz, justamente con otro compañero, doctora, y teníamos la duda, ¿verdad? Ya que se trata de medida cautelar, ya a la magistrada del caso tendría que convocar en las próximas horas o tal vez Ya mañana ya a tengo tu defendido, horario. ¿verdad? Ah, ya Ah, tenés ya. horario. 7:30 de la mañana, mañana creo que es uno, ¿no? Mañana dos, Mañana Ya. 2, sí. dos, sí, 7:30 horas de la mañana. Y evidentemente que nosotros ya hemos presentado todos los documentos, hemos presentado copia de títulos, eh, hemos presentado tasaciones, condiciones de dominio. Ese día de la audiencia han venido las personas que han ofrecido ser fiadores, estuvieron presentes y lo van a estar mañana a las 7:30. Con eso se estaría cumpliendo todas las medidas asegurativas que habla la Cámara. ¿Podemos decir, doctora, que esta va a ser entonces una audiencia de revisión para dar el cumplimiento a la resolución de la Cámara? ¿O cómo sería para que No, podamos ser esta es una precisos? audiencia, una audiencia cúmplice, o sea, la Audiencia de Ah, jueza complacer. tiene que cumplir. Lo único que ella tiene que verificar es que esas fianzas, esas medidas asegurativas que hacen a la fianza real estén correctamente todas y cada una, que yo te puedo decir que están. Entonces, y mañana van a venir todas esas personas, todas y cada una de esas personas van a estar presentes a las 7:30, con lo cual se estaría cumpliendo todo y nada, no habría ninguna, ella no tiene que objetar nada, no puede objetar ujú. nada, eso es una resolución que tiene que cumplirse. Justamente, doctora, eso era una duda que teníamos, como ella había rechazado dar el arresto domiciliario, ahora ella no podría hablar, ¿verdad? O sea, en el sentido de oponerse ¿No? nuevamente. Le dice, la resolución es Ujú. cúmplase la resolución. Directamente. Entonces significa, pero te comento también que la autora Está con permiso. Lovera está con permiso, entiendo que desde ayer está con permiso, y quien va a tomar la audiencia es Alicia Pedroso. Ah.
Y entonces podemos decir, doctora, que hoy será el último día en prisión de tu cliente, ¿verdad? Ya mañana, una vez que culmine Sí, esta audiencia, él va a si Dios volver a su casa. permite. Si Dios permite, así va a ser. Doctora, No, acá no hay manera de objetar, salvo que no se presente ninguno de mis fiadores, lo que no va a ocurrir, Mm. ¿verdad? Salvo que no se presente ninguno de mis fiadores eh, para dar su conformidad y firmen, y yo misma estaría fallando, ¿verdad? Lo cual no va a ocurrir, ¿verdad? doctora, te consulto algo que también le pregunté al abogado Álvaro Arias. En este caso, ¿vos considerás el hecho como lesión grave para tu cliente que se le haya atribuido ese hecho o nada más lesión? ¿Qué opinas al respecto? Él no cometió ningún hecho punible. Él está involucrado en esta causa en forma absolutamente arbitraria. Él no cometió ningún hecho punible y eso seguramente va a estar confirmándose a medida que se realicen otras diligencias, aparte de las que ya se estaban realizando. Él, Ujú. Marcelo Fretes, no cometió hecho punible. Incluso de acuerdo al relato, doctora, como nos había comentado anteriormente, no se podía calificar esto al menos de lesión grave, porque él, según la propia fiscalía y la declaración, mejor dicho, según la declaración de la víctima, lo que hizo fue prácticamente pegar un grito y ni siquiera lo agredió, ¿verdad? Entonces no Si fue correspondería a él, la... si fue él el que dio, porque en la declaración hablan de una persona con barbita Ujú. y yo ya probé que él no es. Con varias fotografías de ese día él no tenía barbita, entonces tienen que buscar la persona con barbita. Mm. La persona con barbita no era Marcelo Fretes. Y otra cosa, y esto es ya a modo de información para ustedes, ¿verdad? Ujú. Eh, en la carpeta fiscal, en ese momento, ni en el expediente, no hay un dictamen definitivo de que diga que hay lesión grave, lo cual yo no estoy diciendo que no hubo lesión o no, ninguna de esas cosas. Yo lo que digo es que no hay un documento que diga que existe lesión grave, porque el 112 prevé ciertos catálogos y presupuestos que tienen que cumplirse, y eso tiene que ser dicho por un facultativo médico, ¿verdad? Y Sí, eso no existe en la carpeta fiscal. Incluso para el caso de Héctor, él no debería estar aún así en las condiciones en las que está con prisión preventiva, porque no hay un documento definitivo, hay un documento provisorio que habla de los, ¿cómo se dice?, el diagnóstico preoperatorio, es lo que hay. No hay en la carpeta fiscal, y yo no digo que no hubo lesión, que no, claro. nada de eso estoy diciendo, pero debe de existir un documento que diga que hubo lesión grave, eso es lo que digo. En estas condiciones, Grau tampoco debería estar en prisión hasta que se tenga ese documento. Entonces se podría hablar de una negligencia del parte del Ministerio Público, doctora, si es que esto no se dio cumplimiento a esto que es requisito para una lesión grave. Yo no puedo hablar de negligencia, lo que yo tengo que decir es que no se cumplieron Mm. todos los presupuestos que tenían que haberse dado para poder tomar una decisión tan drástica como es la prisión preventiva. Eso es lo que digo. O sea, puedo decir que se apuraron un poco porque tenían que haber tomado la providencia de tener los documentos completos como para poder decir, y que ese documento diga aquí hubo lesión grave, de acuerdo a un facultativo médico o un grupo facultativo, una junta médica facultativa, pero no puedo yo, abogada, vos periodista o no sé quién, decir acá hay este diagnóstico y esto es grave. No, tiene que haber un dictamen que diga que es grave. Claro, o sea, lo tendría que decir un profesional, un médico a través de un documento calificado, Claro, ¿verdad? claro, porque nosotros, como acostumbran a decir siempre, nosotros los comunes, dicen cuando quieren. Sí, somos Nosotros muchos. los comunes podemos decir, no sé, una cortada, podemos decir que es grave. Mira que es grave esa cortada, Ujú. pero el catálogo en 112 dice el que pusiera en peligro de muerte, el que dejara imposibilitado, no puedo decirte textualmente porque Claro. no tengo acá, ¿verdad? Pero tiene un catálogo de cosas que tienen que cumplirse y no hay otra opción. Tiene que cumplirse eso para poder decir si hay o no hay
si hay o no hay. Lesionada, Acá, por ejemplo, dice, acá Sí. dice, pusiera a la víctima en peligro de muerte. O sea, se tiene que analizar primero eso. Le puso en peligro de muerte la lesión que tuvo, eso tiene que evaluar. Después tiene que decir, segundo inciso, le mutilara considerablemente o lo desfigurara a largo tiempo, y tiene que hacer otra vez el análisis. ¿Le mutiló? ¿Le desfiguró por largo tiempo? Tercer inciso, le redujera considerablemente por largo tiempo en uso de sus cuerpos, en sus sentidos, su capacidad de cohabitación, reproducción, o en su fuerza física o intelectual, o su capacidad de trabajo. Hubo eso. O el que causara una enfermedad grave o afligente. Entonces el médico va a decir, se cumple el inciso 1, no se cumple el 2, se cumple el 3, no se cumple el 4. ¿Me entendés? Sí, Sí. sí, sí. Y el artículo en sí, porque me preguntan pues en todo momento cómo es, y dice, será castigado con pena privativa hasta 10 años el que intencional o conscientemente con una lesión, tiene que haber una lesión. Ujú. ¿Cómo es una lesión? Puede ser con un cuchillo, un golpe, mil formas, una lesión directa. No dice otra cosa, no dice conscientemente con la lesión, no dice con un grito, o sea, no sé si me explico. Sí, 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 sí. sí, sí. Se entiende, doctora. Quizás por lo mediático del caso, doctora, que no se dio esto, ¿verdad? Y agarraron Y y... esto tiene que, viste que yo puedo considerar, yo persona, abogado, periodista, puedo decir, mira, grave, es gravísimo lo que le hizo. Ujú. Sí, es grave el hecho, no sé si me explico, es grave Sí. el hecho de la violencia luego. Pero hay unos catálogos que exige el 112 que tiene que cumplirse. Le puso en peligro de muerte un asunto, ¿verdad? Sí. Y eso se tiene que evaluar, y eso lo va a hacer solamente un experto médico, una persona un facultativo que realmente tiene ese conocimiento, ¿verdad? Y Totalmente. eso no doctora. hay en el expediente, y no hay en la carpeta fiscal, porque el Ministerio Público correctamente le pidió a un médico forense del Ministerio Público, de acuerdo a la documentación que había en la carpeta, todo le mandó y le dijo, dígame si se cumple estos 4 incisos, ¿verdad? O sea, estos que te leí, ¿verdad? Sí. Ujú. Y ella le dice como respuesta que no puede dar un dictamen definitivo porque no tiene todos los elementos, pues esos son preoperatorios. O sea, da un dictamen provisorio Sí. donde la propia médica dice que ella no puede decir si eso es grave o es leve o es muy grave. Y ante esa situación, la prudencia y la objetividad debió ser tener primero esos documentos y después dar o solicitar una medida tan gravosa como la prisión preventiva. Bueno, y ese se llegó a hacer, doctora, no sabes, algún pedido de ese informe. Eso lo tiene que hacer la No hay fiscalía, todavía ¿verdad? en la carpeta. En la carpeta todavía no hay. Eso lo tendría que hacer la fiscalía, ¿verdad, doctora? Claro, la fiscalía tiene que hacer como diligencia eso. Y bueno, doctora, te agradecemos demasiado tu tiempo, también los datos, muy amable como siempre. Bueno, cuando quiera. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. órdenes. Hasta Adiós. luego. Chau, chau. Te informó PDS Radio TV Digital. Así hablábamos con la abogada Sara Parquet. Sí. Ella